Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Sean bienvenidos a una noche más de webinar. En esta ocasión nos acompaña Padre Robin Calle, sacerdote de la Orden de Carmelitas Descalzos. Hoy nos acompaña con un tema precioso sobre la tercera parte de la Santa Misa, que es la liturgia eucarística. Así que, Padre Robin, en esta noche le damos el paso y bienvenido a este webinar realizado por la comunidad Pentecostés. Así que sea bienvenido en esta noche. Perfecto, Ana Carolina, muchas gracias por la invitación y por la presentación. He acogido esta invitación que me han hecho, no obstante el tiempo a veces apretado, pero aquí estoy para compartir con ustedes sobre un asunto esencial en nuestra vida de fe. Extiendo un cordial saludo a toda la comunidad pentecostés y que semanas tras semana, entiendo yo, se reúne, ¿verdad? Se congrega para seguir potenciando, dilucidando, ahondando en los elementos esenciales de nuestra vida de discípulos, de discípulas cristianos que hemos hecho una opción decidida por el Señor Jesús. La fe siempre hay que cuidarla como se cuidan los grandes tesoros. La relación con el Señor exige también un conocimiento cada vez más profundo de su persona y de su presencia, por lo tanto, que se hace evidente en distintos escenarios. Es verdad, la Sagrada Eucaristía, pero también el rostro del hombre y de la mujer a través de los signos históricos, es decir, en distintas instancias aparece el Cristo resucitado para acompañar cada uno de nuestros pasos, para alentar nuestros corazones, para revelarnos la ternura infinita de su Padre Dios. Muy bien, entonces celebro, ¿verdad? Estas iniciativas que tienen ustedes a la hora de reunirse para cultivar comunitariamente el don de la fe. La fe es un don, la fe es un regalo. eh, nos lo entrega el Señor, pero como todo en la vida requiere ser cultivado, cuidado para que crezca, se desarrolle y vaya, pues eso, alentando nuestro paso cotidiano. Bien, eh, Ana Carolina acaba de plantear el tema, ¿verdad? Estamos de cara al Congreso Eucarístico Internacional aquí, que se llevará a cabo aquí en nuestro país, concretamente en la ciudad de Quito, en el próximo mes de septiembre, y entonces aquello nos está, en el mejor sentido de la palabra, obligándonos a decantar mejor el sagrado banquete eucarístico. Aquel Congreso Eucarístico Internacional nos está dando una pista, digámoslo, o está abriendo una puerta para que el Ecuador siga amando la Sagrada Eucaristía, celebrando la presencia del Señor en el banquete eucarístico, de tal manera que todos los fieles de Quito asistamos asiduamente, como en las primitivas comunidades cristianas, a celebrar la presencia del Señor, a celebrar al Cristo vivo, resucitado, que se hace presente en el banquete de su palabra, en el banquete eucarístico. Valga la oportunidad para llamar la atención a toda la comunidad creyente de nuestra población, de nuestra ciudad, de nuestro Ecuador, para revalorizar la presencia del Señor que acontece, que sucede, que vuelve a partir con nosotros su cuerpo y su sangre, que vuelve a regalarnos su palabra en el banquete eucarístico, que vuelve a convocar a los hijos y a las hijas de Dios, aquellos que tienen hambre no solamente de pan material, sino también del pan que es el mismo verbo, el Hijo de Dios. Valga la oportunidad entonces para subrayar, para destacar, para enfatizar la presencia del Señor que sigue caminando junto a su pueblo, que sigue aconteciendo entre nosotros, que se hace alimento, que se hace pan, que se hace palabra, que se hace tiempo, que se hace gesto, que se hace mesa, que se hace
don y bendición para cada uno de nosotros y se explicita precisamente lo que acabamos de decir en el banquete sublime, sagrado, generoso y exquisito de la Eucaristía. No podríamos, después de concluir esta reflexión, quedar impávidos, incólumes, es decir, como que si nada sucediera. Lo que quiero decir con esto es que ha de arder nuestro corazón para que volvamos a asistir también como comunidad cristiana a la Sagrada Eucaristía. Importante que sigamos celebrando como comunidad de fieles la presencia del Señor, que no nos roben ese misterio bello que nos ha dejado Dios. Ojalá que cada vez seamos muchas más personas y fieles, pues eso, de rodillas ante el Señor para celebrar su presencia y entrar en comunión con Él. Muy bien, hermanos. Dicho esto, entonces, nos corresponde hablar sobre la estructura, si ustedes me permiten decirlo de algún modo, de la Sagrada Eucaristía. No obstante, conviene resaltar que estamos ante un sublime misterio, ante el misterio mismo de Dios que está entre nosotros. Esto yo quisiera enfatizarlo, ensalzarlo, quisiera tener las palabras más oportunas para resaltar aquello. Pero lo que quiero decir es que el Señor sigue acompañando a su pueblo, sigue acompasando el paso de su pueblo, alimentándonos la vida por dentro, haciéndosele encontradiza, como en aquella tarde en el camino que encontró a los discípulos de Emaús, que iban camino a Emaús, desconcertados, desalentados, y de repente lo encontraron, lo descubrieron al partir el pan. Cuando les habló en el camino, de repente le descubrieron que el Señor está presente y que está nutriendo los pasos de su iglesia, de sus discípulos, que el Señor no se ha ido, es el pan que ha venido de lo alto para seguir nutriéndote la vida. Hermanas y hermanos, una nueva invitación yo les hago a que no abandonemos el banquete eucarístico. Hoy más que nunca necesitamos ser uno con el Señor, participar de la vida divina, comulgar con Él, entrar en comunión con su persona y con su proyecto, permitir que su vida, su palabra, su espíritu, su ser nos inunde la vida por dentro. Hoy más que nunca necesitamos masticar, digerir, nutrirnos y llevar al fondo del corazón la vida de Dios. Y desde allí gestionar, administrar nuestros sentimientos, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestra vida, que entre otras cosas es también un don, una bendición, y ha de estar en el mundo para ser una presencia, una página viva de Dios para nuestros hermanos. Invito a todos ustedes, querida comunidad pentecostés, a que celebremos con el corazón irreverentemente la adorable presencia de Cristo vivo y resucitado. Acontece ahí donde dos o más se encuentran reunidos, ahí donde la comunidad glorifica a Dios, ahí donde la comunidad tiene nostalgia del resucitado Cristo, pan de vida. Les invito a celebrar como comunidad siempre y en todo lugar la presencia del Señor, de tal manera que seamos todos una alabanza de la Santísima Trinidad, una doxología viva del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto quiere decir vidas que alaban, que glorifican, que santifican, que bendicen a Dios en la vida de sus hermanos con quienes compartimos la vida. Muy bien, hermanos. Digo esto para no volver el asunto de esta noche demasiado pragmático. Estamos ante un misterio sublime, ante el amor sublime de Dios
que se parte, que se comparte, que se reparte, que se entrega. Y asimismo nos hemos de acercar a la Sagrada Eucaristía con un respeto, una reverencia y con una disposición interior y exterior para entrar en comunión con el Dios que no permanece al margen de nosotros, que no subyace fuera de la comunidad, que se presencializa allí donde está el hombre y la mujer reunidos en su nombre, donde la iglesia de Dios glorifica a su Señor resucitado. Es un misterio. Dios revelándose ante nosotros, ese es el misterio. Dios descubriéndose ante nosotros. He ahí el misterio sublime de Dios. Lo oculto de Dios que se hace visible en su Hijo Jesús, pan partido y compartido, pan que se reparte, vida que se comparte, que se entrega, que se dona, para que también nosotros hagamos eso mismo en su nombre, para que entremos en comunión con Cristo. Esto quiere decir que así como Él es pan que se parte y se reparte, tú y yo, nosotros, bautizados en la Santísima Trinidad, henchidos de su Espíritu, alimentados de su palabra, también nos convirtamos en el cuerpo vivo de Cristo, en el pan vivo de Cristo. Esto quiere decir comunidades y vidas que ya no viven para sí mismos, que ya no piensan únicamente en sí mismos, que son capaces de partirse por amor y buscando el bien de los demás. Entrar en comunión, la Eucaristía es el banquete donde el Señor pronuncia nuestros nombres, banquete al cual el Señor nos convoca, nos llama, es Él el anfitrión. Es Él siempre que invita a su banquete. Es Él quien inicia precisamente esa cena amorosa. Y nosotros lo que hacemos es disponernos, colaborar. Nosotros lo que decimos es amén. Esto quiere decir así sea, consentimos, nos volcamos hacia Él porque lo amamos y queremos entrar en comunión con su vida y con su proyecto, con sus sentimientos, con sus acciones. Fíjense ustedes que lo que acabamos de decir nos permite enfatizar otra verdad, a saber, no es un rito el banquete eucarístico, no es una norma a cumplir, no son preceptos que seguir. No, no, nada de eso. Cuidado que nos quedemos en ello. Ni ritos, ni preceptos, ni normas que seguir. Estamos ante el mismísimo Señor que nos llama para entrar en comunión con y por lo tanto con todo el cuerpo místico de Cristo que es su iglesia, con todo el cuerpo místico de Cristo que eres tú, que soy yo, que son los distintos hombres y mujeres que peregrinamos en la historia. Estoy empezando por allí antes de detenerme exactamente en la estructura para no ser muy frío el asunto. Primero queremos reconocer en el banquete eucarístico la mismísima presencia del Señor, la generosidad infinita de Dios, la empatía amorosa de Dios, que una vez más se vierte como se vierte el vino, que una vez más se parte como se parte y se comparte el pan. En ese pan y en ese vino está reflejándose el misterio de Cristo, el misterio vivo de Dios, la eterna presencia del Señor que no existe para sí, sino existe en función de los demás, pan que se parte y vino que se regala. Y ojalá que lo comamos, ojalá que estemos digeriendo continuamente este misterio. Ojalá que ese pan y ese vino lo llevemos por dentro, de tal manera que como Cristo también nosotros seamos pan y vino para los demás. Bueno, quiero entonces ahora sí enfatizar a lo que me han invitado ustedes en esta noche.
Hay distintos momentos en el banquete eucarístico a través del cual estamos celebrando su presencia, la de Dios con nosotros. Un primer momento, el rito de entrada, que me imagino que ya hablaron en algún momento sobre ello, ¿verdad? Pero vamos solamente a recapitular el rito de entrada. Es como cuando uno llega a una casa, ¿verdad? Se prepara, saluda, se dispone. Rito de entrada, el saludo, la invocación a la Santísima Trinidad. Por eso iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo el pueblo que responde, amén. Es decir, estamos diciendo, así sea. Esto está sucediendo aquí. La invocación a la Santísima Trinidad. Así iniciamos con el rito de entrada. Recordarán ustedes que inmediatamente el presbítero, en nombre de Cristo, que está en medio de la comunidad, in persona Christi, esto quiere decir en la persona de Cristo, inmediatamente nos invita a hacer nuestro examen de conciencia. Esto quiere decir a abrir el corazón, a vernos por dentro, para desde allí entablar relación profunda con Dios, para desde allí entablar vínculos sinceros con el Señor. Examen de conciencia. Inmediatamente participamos de la absolución y en los tiempos oportunos, sea domingo, solemnidades o algunas fiestas litúrgicas, entonamos el Gloria. Inmediatamente después del Gloria, recordarán ustedes, el sacerdote pronuncia una oración conocida como colecta, la oración colecta. Y ahí concluimos el primer rito, el primer momento. Es como el punto de partida. Estamos entrando en una casa. Estamos preparándonos para celebrar un banquete, para celebrar una fiesta, para participar de una cena, para reconocer a alguien que nos ama con su vida, para nutrirnos del amor, de la palabra, de la mirada, de la vitalidad, del espíritu de alguien, de Cristo, nuestro adorable Señor. Por eso en el rito de entrada nos preparamos, nos disponemos, volvemos al corazón, reconocemos nuestras fragilidades, nuestro pecado que nos aleja de la comunión con el Señor en la medida que nos distancia de nuestros hermanos y de la casa común. Primer momento, es importante este rito de entrada. Es como el preludio de una cena, de una fiesta, de un banquete que recrea y que nos enamora, como diría Juan de la Cruz, de una cena exquisita, de una cena que no intoxica el alma, que no degrada la conciencia, que no envilece a los discípulos, de una cena donde nos constituimos tú y yo, nosotros, toda la comunidad, en amigos fuertes de Dios para ser prolongación del Cristo vivo que se entrega y a quien le comulgamos. Rito de entrada, está claro, ¿verdad? El preludio, la introducción, el prólogo de una fiesta es el rito de entrada. Nos estamos limpiando los zapatos, podríamos decirlo en sentido figurado, para entrar en el corazón mismo de Dios, rito de entrada. Nos hacemos conscientes de la presencia de la Santísima Trinidad y por eso lo invocamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Inmediatamente después del rito de entrada, no me voy a detener, solo estoy recapitulando con algunos elementos esenciales. Viene el primer núcleo propiamente de la liturgia o de la celebración eucarística de la Cena del Señor o de la Sagrada Eucaristía. Todos ellos nombres que evidencian la presencia resucitada de Cristo, pan y vino que se entrega para nosotros. Inmediatamente después del rito de entrada, entonces, nos encontramos con la liturgia de la palabra.
el banquete de la palabra, el pan de la palabra. Dios que nos habla hoy, Dios que se dirige una vez más a la comunidad hoy. Y por eso en los templos nos encontramos con el ambón. Desde ahí resuena la palabra creadora de Dios, la palabra restauradora de Dios, la palabra que quiere ser más penetrante que una espada de doble filo, la palabra que quiere llegarnos al tuétano y al corazón, la palabra que en definitiva nos crea y nos recrea la vida, que cose nuestras heridas, que es alegría en medio de nuestros desconciertos y desalientos. La palabra, la palabra que es Cristo. A esa palabra la comunidad responde a través del Salmo. La comunidad que escucha la palabra. Ya nos hemos sentado en la mesa de Dios. Ya nos hemos sentado alrededor del anfitrión que es Dios mismo y que no nos excluye, que no nos rechaza, que no nos saca de su mesa, que nos sienta junto con Él. Es el banquete de los pecadores también, necesitados todos de la salvación, de la misericordia, de la palabra, del gesto, del rostro amoroso de Dios capaz de transformarnos el alma, el cuerpo y el espíritu. La liturgia de la palabra es Dios que habla, Dios que resuena, el Señor que no está mudo, el Señor que interlocuta con nosotros, el Señor que sale de sí mismo para llegar al corazón del discípulo y de la discípula, el Señor que se hace presente en la Eucaristía a través de su palabra, y a eso hemos llamado el banquete de la palabra. Es el primer banquete en la cena eucarística. Dos banquetes. El primer banquete es la palabra. Nos nutrimos de la palabra, nos alimentamos de la palabra. Aquella palabra la hemos de llevar al corazón para hacer la vida. Aquella palabra la hemos de encarnar en lo más profundo de nuestro ser y de nuestras acciones. Aquella palabra no ha de ser una palabra irrelevante, es la que resuena en la Sagrada Eucaristía. Dios habla hoy. La comunidad escucha con los oídos del alma. La comunidad dócil y dúctil, porosa la palabra divina, recibe como la tierra a la lluvia que viene de lo alto. Porosa se deja fecundar por la palabra. La comunidad que está ahí en la Eucaristía, pues eso, se deja pues llenar por la palabra. Concluirá este banquete de la palabra después de la homilía, o mejor dicho, después de la oración universal. Concluye el rito o la liturgia de la palabra, el banquete de la palabra. Recordarán ustedes que inmediatamente después de la oración universal, donde la comunidad entera se dirige a Dios, que es su Padre, unido a Cristo, se dirige al Padre Dios, reconociéndonos hijos. Inmediatamente después de la oración de los fieles, entonces recordarán ustedes, nos disponemos para presentar las ofrendas a Dios. Aparece el pan y el vino. Este es como la antesala de la plegaria eucarística o de la liturgia eucarística. La antesala. Inmediatamente después de la liturgia de la palabra tenemos la presentación de las ofrendas, el pan y el vino, el presbítero que actúa siempre en la persona de Cristo, in persona Christi. Toma aquellos dones en sus manos, recordarán ustedes, son dones de Dios para el hombre y la mujer. Esos dones los reconocemos como tales y los presentamos a Dios en acción de gracias por lo que nos otorga y nos regala. Esa es la antesala. Inmediatamente después de la presentación, el presbítero hace una oración que conocemos como la oración sobre las ofrendas.
que abre la puerta ya para la liturgia o la plegaria eucarística, que es el momento más importante de la celebración eucarística. La liturgia eucarística, la plegaria eucarística, inmediatamente después de la oración sobre las ofrendas, es el corazón mismo de la Eucaristía. Todo está debidamente articulado. No quiero decir que un momento sea más importante que otro, no, pero lo que quiero decir es que aquí estamos en el corazón, en la quinta esencia. Todo nos está conduciendo hacia este misterio. Iniciamos la plegaria eucarística con lo que se llama plegaria. Fíjense ustedes, ya el término nos está indicando. Es una plegaria, luego es una oración. La plegaria es importante en la celebración eucarística, la plegaria. Toda la comunidad ora, unida a Cristo, su cabeza. Recordarán ustedes que la comunidad es el cuerpo místico de Cristo, pero un cuerpo que existe unido a su cabeza, que es el Señor, y que está presente en el centro de la comunidad que celebra la Eucaristía a través o en la persona del sacerdote, in persona Christi. Es una de las presencias de Cristo en la Eucaristía, el rostro, la vida del presbítero. Pero no solamente él, la comunidad también es otra presencia de Cristo, el cuerpo místico de Cristo es la presencia de Cristo. Su palabra es también otra presencia del Señor y el cuerpo y sangre eucarísticos, evidentemente, otra de las presencias del Señor. Estamos ante cuatro presencias de Cristo en el banquete eucarístico. Volvamos sobre la plegaria eucarístico para no perdernos. Es una oración. La plegaria, la liturgia eucarística es una bellísima oración de acción de gracias a Dios Padre. Y esa oración de gracias lo hace toda la comunidad unida a Cristo, que en la persona del sacerdote se dirige al Padre, lleno de gratitud por los dones, por la creación, por la comunidad. Así inicia la plegaria eucarística con el prefacio. Voy a introducir propiamente el prefacio para que lo recordemos. El Señor está con ustedes. Así inicia la plegaria eucarística. La comunidad responde y con tu espíritu. El presbítero una vez más se pronuncia. Levantemos el corazón y la comunidad responde. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Vean lo que estamos diciendo. El corazón es lo más íntimo de la persona, lo más profundo de alguien. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Una vida que está dispuesta para Dios. Y una vez más toma la palabra el presbítero en persona de Cristo y dice, demos gracias al Señor. Y la comunidad a una sola voz responde, es justo y necesario. Fíjense ustedes cómo la celebración eucarística es una celebración activa, participativa. Toda la comunidad celebra activamente, conscientemente, amorosa e inteligentemente. Demos gracias al Señor. Bueno, así inicia la plegaria eucarística. Es una oración de acción de gracias a Dios. El sacerdote en ese prefacio concluye esa primera parte de la plegaria eucarística. El prefacio es la primera parte de la plegaria eucarística, también conocida como anáfora. Termina con la invitación a santificar a Dios, con los ángeles y los santos, con toda la iglesia. Glorificamos al tres veces santo. Y recordarán ustedes que entonamos el canto o en otras veces simplemente lo rezamos. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu nombre. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Es toda la comunidad que reconoce a Dios como el tres veces santo.
Así estamos participando activamente de la presencia de Dios entre nosotros, reconociendo el señorío de Dios que está entre nosotros como el que sirve en la mesa, entre nosotros partiéndose y repartiéndose como el pan y como el vino, haciéndose alimento para nosotros. Esta es la primera parte de la plegaria eucarística. Inmediatamente introducimos propiamente lo que llamamos la plegaria, ahora sí. La plegaria, que digo el momento más importante porque estamos ante la invocación que hará el presbítero en comunión con toda la iglesia, con todo el pueblo de Dios ahí reunido. La invocación al Espíritu Santo para que consagre el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor. A eso lo hemos llamado técnicamente la epíclesis. La epíclesis en la oración, en esa oración que se extiende por unos minutos, es Cristo orando con toda la comunidad a su Padre, a través de la persona del sacerdote que habla y pronuncia las palabras del Señor. Pero bueno, la epíclesis es la invocación que hacemos a Dios para que a través de su espíritu transforme el cuerpo, el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre del Señor. Recordarán ustedes, el presbítero extiende la mano y la comunidad se arrodilla. Es un momento sublime, central. Padre, hay una preguntita. Em, ¿En qué momento hay que arrodillarse? ¿Apenas empieza la oración o cuando el padre pone las manos? O sea, ¿o es indiferente el momento de arrodillarse? No, nos arrodillamos precisamente cuando inicia la epíclesis, ¿no? Es decir, cuando inicia apenas el padre inicia la oración. Bueno, pero debería ser litúrgicamente, pero en nuestras comunidades prácticamente nos arrodillamos después del santo, ¿verdad? Casi que después del santo ya inicia, nos ponemos de rodillas y está bien, está bien. Gracias, padre. Nos arrodillamos ante un acontecimiento sublime, sublime. Hemos invocado toda la comunidad unido a Cristo, invoca la presencia del Espíritu. El presbítero unido a toda la comunidad invoca la presencia del Espíritu para que el Espíritu transforme el pan y el vino y a la comunidad en una presencia viva de Cristo. Es la epíclesis, ¿no? La epíclesis. En esa misma oración, la plegaria eucarística es una oración. Esto no lo podemos olvidar. Es una oración. Es toda la comunidad orando al Padre. Plegaria, plegaria. No necesitamos abrir mucho los labios, en silencio. La plegaria la lleva a cabo únicamente el presbítero. Digo, la pronuncia, toda la comunidad se une al presbítero, pero la plegaria la preside el presbítero. Es una oración, no obstante. Por eso es un momento para hacernos conscientes del Dios al quien nos estamos dirigiendo en la plegaria, a quien le estamos hablando, a quien le estamos agradeciendo y a quien le estamos suplicando. Estamos con Él en la mesa. Hay un clima de intimidad, de comunión profunda, por lo tanto. Epíclesis. La epíclesis, uno de los momentos entonces importantes, ¿verdad?, de la plegaria eucarística. Inmediatamente después de la epíclesis, tenemos lo que llamamos dentro de la plegaria eucarística eh, la narración, volvemos, mejor dicho, digámoslo de otra manera, volvemos sobre las palabras de Jesús. Es la institución
la narración de la institución de la Eucaristía y la consagración propiamente del Señor. El sacerdote vuelve a pronunciar las palabras que pronunció Cristo en la última cena. Recordarán ustedes todo ese recorrido que hacemos en el momento de la plegaria por las mismas palabras de Jesús. El sacerdote presta una vez más los labios a Cristo para que Él vuelva a pronunciar sus mismas palabras en el banquete eucarístico. A eso lo llamamos o lo conocemos como la narración de la institución y consagración. Esto se complementa y se profundiza todavía más con el memorial. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Esta es mi sangre que se derrama por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Todo ello está hablando de la plegaria eucarística. Hagan esto en memoria mía. Es la invitación que nos hace el Señor a entrar en comunión con Él y a replicar los mismos gestos y la misma vida de Cristo. Hagan esto en memoria mía. Por lo tanto, así como yo, que me he partido y me he compartido, que me he vertido por la salvación de ustedes, esos mismos gestos háganlo ustedes. Repliquen este misterio de Dios en las comunidades y en la vida. También ustedes sean pan partido para los demás. También ustedes sean vino que se derrama para alimentar la vida de los demás. También ustedes sean un cuerpo, un pan vivo, Cristo, que se da a los demás, el memorial. Todo esto está hablando de la, o está hablando, sí, de la plegaria eucarística, de la liturgia eucarística, que es el segundo momento más importante pues, de la celebración eucarística. Hablábamos de la liturgia de la palabra, de la liturgia eucarística o plegaria eucarística. El banquete, el otro banquete es este. El primer banquete es la palabra, el segundo banquete es el cuerpo y la sangre de Cristo bajo las especies del pan y del vino que en la plegaria, dada la invocación y el don del Espíritu, han sido transformados en el cuerpo y la sangre del Señor. De tal manera que ya no comeremos pan y vino solamente y beberemos vino solamente, sino que nos nutriremos de la misma vida del Señor. Digeriremos la misma presencia del Señor. Llevaremos al fondo de nuestra vida al mismo Dios, de tal manera que tú y yo seamos esos santuarios vivos de Cristo, sacramentos vivos de Dios, exhalación de su pan y de su vino, otros Cristos que caminan por las calles de Quito partiéndose y donándose a los demás. Y es que eso es entrar en comunión con el Señor, es mucho más que ponerse en la fila y después irse a dormir. Entrar en comunión con Cristo es vivir la misma vida de Cristo, es replicar sus sentimientos en el mundo, es permitir que Él nos viva por dentro, es vivirle a Dios en nuestra vida humana y cotidiana, es ser el reflejo del Señor, del Cristo pan, pero esta vez partido y repartido para los otros. Memorial. En la misma plegaria vamos a encontrarnos también, es una oración extendida y de repente oramos lo que oramos a través de una fórmula de intercesión, es la oración de intercesión. Oramos por la iglesia, oramos por el Papa Francisco, es una sola plegaria. Oramos por el obispo, oramos por los difuntos. Es la iglesia toda, la que está en la tierra y la que está en el cielo, que se une en una sola alabanza a la Santísima Trinidad. Y Cristo es el que lleva la oración de su pueblo al Padre. Por eso en la plegaria eucarística es la comunidad el cuerpo místico que es de Cristo que se une a su cabeza y en Cristo se dirige al Padre. Es un momento bellísimo. Cristo que vuelve a dirigirse a su Padre.
pero esta vez no solo, sino con el cuerpo místico que es su iglesia. Voy terminando, voy terminando. Ahora, entonces, la comunidad en la plegaria eucarística a través del sacerdote o con el sacerdote se dirige al Padre Dios, al Señor, pidiendo por la comunidad, por la comunión de la iglesia, recordarán ustedes. La plegaria eucarística termina con un himno o con un cántico esplendoroso. Se conoce como la doxología. Así concluye la plegaria eucarística. Después de toda esa plegaria, el presbítero pronuncia unas palabras sublimes y la comunidad entera se une conscientemente a él para glorificar a la Santísima Trinidad. Toma, ya no el pan, ahora el cuerpo de Cristo en sus manos, ya no el vino, sino la sangre del Señor en el cáliz, que lo toma en sus manos. Y levantando, dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, vean lo que estamos diciendo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Así concluye la oración, la plegaria eucarística. Todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Todo lo anterior nos ha estado conduciendo a esta proclamación sublime. Esta es la doxología, esta alabanza a la Santísima Trinidad. No nos podemos quedar dormidos en la comunidad, aunque estamos en silencio y con el corazón abierto. Alaba por Cristo, Cristo, con Él y en Él, por Cristo, unidos a Cristo y en Él nos vamos a dirigir al Padre. No sin Cristo, por Cristo, con Él y en Él, la comunidad con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, toda la comunidad que se une a Cristo. El presbítero representa a Cristo, en persona a Cristo. Por Cristo, unido a Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente. Y en la unidad del Espíritu Santo aparece la Santísima Trinidad. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Este es un momento sublime. Esto lo diríamos después de haber experimentado una presencia sublime. O sea, este es el fruto de habernos gozado de la presencia del Señor en la mesa. Es como el clímax, ¿no? El punto más alto. Hemos estado orando, reconociendo ahí a Cristo en el banquete con nosotros y en un momento donde toda la comunidad a través del presbítero irrumpe en un grito de alabanza. Alaba una vez más a Dios. No sé si me logro explicar. Y ahí concluimos el segundo banquete, que es el banquete de la Eucaristía. Cristo en el pan y en el vino. Es el corazón de la Eucaristía, la quinta esencia. He tratado de repasar o de resumir este hermoso misterio. Un misterio, no es un rito. En todo caso, a través de gestos, de signos y de símbolos, a eso llamamos ritos, estamos evocando, celebrando, reconociendo la sublime presencia eucarística de Dios para nosotros. Luego viene el rito de la comunión. Fíjense cómo se va, teníamos un punto de entrada, nos hemos preparado, un saludo, y luego ya entramos a la casa, nos sentamos a la mesa. El anfitrión, que es Dios mismo, nos dirige su palabra, nos habla al corazón.
como que si llegas a una casa y el dueño de la casa te habla y te comunica sus secretos. En un primer momento estábamos fuera de la puerta. Limpiamos zapatos, limpiamos el corazón, nos reconocimos, caímos en la cuenta dónde vamos a entrar, con quién vamos a estar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos hacemos conscientes, no somos loritos. Ya, una vez que somos conscientes de con quién vamos a estar y quiénes somos nosotros frágiles y pecadores, ahora sí, abrimos la puerta y entramos. El anfitrión que es Dios nos sienta alrededor de su mesa, aunque seamos pecadores. Nos va a regalar su vida, su amor. Nos va a alimentar con lo suyo. Nos ha perdonado y por eso nos sienta alrededor del banquete de los pecadores reconciliados, llamados por el Señor. Pero bueno, ahí nos habla. Una vez que ya estamos en el banquete, nos abre su corazón, nos dirige su palabra. Una vez que estamos sentados ahí, nos deja ver lo más íntimo de su ser a través de su palabra. Tú y yo que hemos quedado seducidos por su voz, de repente le respondemos a través del salmo. Le damos gracias. Es el salmo responsorial, la voz de la comunidad que responde a Dios que ha sido generoso al abrirnos sus secretos y mostrarnos sus palabras. Plegaria eucarística. Y concluimos con el rito de la comunión. Padre nuestro, la oración del Señor, en medio de esa cena bellísima, ahí hay un clima de intimidad. Fíjense lo que se está dando dentro, es un clima de intimidad. Es un encuentro profundo entre Dios y la criatura. Y por eso en ese clima de intimidad, en una cena que enamora, que nos recrea, que nos alegra el alma, que nos alimenta, de repente, nuevamente una oración, Padre nuestro, que estás en el cielo, unidos a Cristo, lógicamente. En el centro de la comunidad que celebra la Eucaristía está Cristo. No el presbítero, ni la persona que proclama la lectura, ni la monjita o el monjito. En el centro de la comunidad está el Señor, ni el líder de la comunidad de Pentecostés. No, en el centro está el Señor. El que proclama la palabra es ambón humano. A través de esa persona, Dios deja resonar su voz. Por eso debemos evitar cada vez más los narcisismos en las comunidades, los protagonismos y los individualismos, los arribismos y el deseo de brillar y de aparecer para que los otros aplaudan. A veces pasa en las comunidades cristianas y no con poca frecuencia. Y con eso terminamos desplazando al misterio de Dios y el banquete ya no es el banquete que recrea y enamora, sino el banquete, bueno, que nos daña la vida. Y terminamos entonces con el rito de la comunión, Padre nuestro. Hay que darnos la paz porque estamos en una mesa para celebrar la comunión, la paz, la hermandad, la fraternidad. Si estábamos odiados, ahí nos reconciliamos. Si llegamos heridos, rotos, vulnerados, allí nos volvemos a sanar. Es el banquete de la fraternidad capaz de sanar nuestras heridas, no es el banquete que hiere, que amenaza. Cristo está en la mesa no para amenazar la vida, sino para sanar las heridas y para invitarnos a ser también nosotros portadores de sanación, de salud, de curación para las comunidades y los corazones maltrechos, porque hemos entrado en comunión con Él, pues. Y si de Él viene la vida, uno no podría, dada la comunión con Él, desplegar muerte, odios y sinsentido. Nos damos la paz y luego pasamos a comulgar. Esto quiere decir, quiero vivir como Cristo. Por eso comulgo. Quiero ser otro Cristo y por eso comulgo. Quiero ser un instrumento vivo de Dios y por eso comulgo. Quiero amar como ama Él. Terminamos con la oración después de la comunión y la despedida. He hecho un recuento así, a grosso modo. Desde afuera entramos en el corazón mismo de Dios, nos sentamos en su mesa, participamos de la intimidad divina, comulgamos con lo más íntimo de Él, llevamos a Dios a lo más íntimo de nuestro ser, pero no nos quedamos allí. Ahora hay que salir a la calle.
Ahora hay que ir en misión. Ahora hay que convertirnos en presencias eucarísticas. Esto quiere decir vidas que se parten, vidas que se reparten, que llevan evangelio, que llevan amor, que llevan justicia, que llevan verdad, que llevan la salvación a los hermanos. La Eucaristía no se termina después de una hora, de dos, de tres, o de 40 o de 30 minutos. La Eucaristía se extiende en la vida del hombre y de la mujer eucarístico. Ahora, tú eres la Eucaristía. Tú eres el cuerpo de Cristo. Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirme este momentito e invitarles una vez más a valorar el sagrado banquete de la Eucaristía. Dios nos llama y nosotros no seamos sordos a su voz. Le pedimos en esta noche a Dios que nos dé hambre de Él también, no solamente de Kentucky Fried Chicken, no solamente de las hamburguesas del corral, no solamente de poder y de vanagloria, no solamente de alimento material, que está bien, cuídense del colesterol, pero es importante también nutrirnos de lo divino. Sin lo divino, tenemos cuerpos gordos, cabezas grandes, llenas de argumentos, pero que hacen mucho daño a la sociedad. Y para muestra, basta un botón. El país, lamentablemente, rompiéndose cada vez más.